Hoy tenemos un conversatorio muy especial. Ser docente es uno de las profesiones más mal pagadas, más exigidas y menos comprendidas en el mundo entero. Pero especialmente en México, no les hemos hecho justicia a los maestros de educación especial. Y pensamos que ya era hora. Pensamos que ya era el momento, sobre todo cuando uno de los miembros más valiosos de Salas Inclusivas, nuestra querida Gloria Hilda Rivera, es maestra de educación especial y en comunidad y maternando y haciendo lo posible y lo imposible para seguir en el voluntariado del Programa Nacional Salas de Lectura, con un nombre que dice doy y doy y doy a borbotones. Y pues bueno, este 9 de agosto es el Día del Maestro de Educación Especial y en Salas Inclusivas también lo queremos dedicar a la memoria de la maestra Guadalupe Álvarez Naveda, pionera en la educación especial en México. Y resulta que tenemos unos invitados maravillosos. Tenemos al maestro Pedro Malagón, a Génesis Chona, Yasmín Memije, Ricardo Osorio, quienes junto con mi querida Hilda nos van a develar un montón de temas que no pasan por el escritorio de ningún burócrata, sino que pasan de la experiencia misma de un maestro frente a grupo. Y eso es maravilloso. Vamos a tener 5 bloques de temas interesantísimos que nos va a dirigir como ya sabe hacerlo con ese gusto y esa sonrisa maravillosa de mi querida Hilda, a la que ahora sí le mando un grandísimo aplauso sordo y un abrazo bien apretado a mi querida compañera y le cedo el micrófono. Muchísimas gracias y bienvenidos todos. Gracias. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Muy buenas tardes, noches o mañana, dependiendo de la hora en la que vean este programa. Nosotras somos Salas Inclusivas y pues desde este espacio, hoy en el marco del Día del Maestro de Educación Especial, preparamos un conversatorio muy especial titulado Palabras, Encuentros y Magia en la Educación Especial. Qué bonito nombre. Y para ello tenemos como invitados especiales, me honro, me siento muy contenta, muy orgullosa de acompañar esta sala, este momento, este encuentro con 3 docentes de Guerrero, un compañero maestro también, el maestro Ricardo Osorio, que es del estado de Quintana Roo, me parece, el maestro Pedro Malagón, de acá de Guerrero, la maestra Génesis Chona y la maestra Yasmín Memije. Y pues bueno, quiero comentarles un poco acerca de la maestra Génesis Chona Organes, quien es una docente en educación especial con más de 8 años de experiencia en intervención psicopedagógica y programas de inclusión educativa aquí en nuestro estado, en el estado de Guerrero. Ella, gracias, un aplauso sordo y también un aplauso fuerte para la maestra, que está comprometida con el diseño y la implementación de estrategias de enseñanza que atienden a la diversidad en el aula, favoreciendo el desarrollo integral de estudiantes que enfrentan algunas barreras para el aprendizaje y la participación. Es una persona profesional, empática, colaborativa y siempre, como todos los profesionistas en este espacio, nos orientamos hacia los resultados con un enfoque de trabajo interdisciplinario y también multidisciplinario, con capacitación constante y sobre todo favoreciendo entornos inclusivos. Ella ha trabajado en diferentes servicios de la USAER, de aquí de Guerrero, en el 162 y el 045, haciendo muchas actividades
en favor de sus alumnas y alumnos. También nos acompaña el maestro Pedro Malagón Nolasco. Él, pues, ha sido de profesión, inicial en licenciatura en Derecho por parte de la Universidad Autónoma de Guerrero. Posteriormente hizo la maestría en Educación en Competencias Profesionales para la Docencia a través del Centro de Actualización del Magisterio. Y pues bueno, ya nos contará él de su experiencia, cómo es que ha participado en estos espacios formativos como maestro invitado a la maestría de la Centenaria Escuela Normal del Estado, de la que también pues yo egresé tanto de la licenciatura como de la maestría. También ha sido maestro de apoyo en la USAER y ha sido director encargado de una USAER que es la número 60 y maestro de telesecundaria. Un bagaje muy amplio que ha tenido el maestro, con muchos cursos también de actualización. Bienvenido, maestro Pedro, y gracias por su invitación, gracias por su aceptación a esta invitación, también a la maestra Génesis, y también mencionar a la maestra Yasmín. La maestra Yasmín Adriana Memije, ella es licenciada en Educación Especial y en Historia por la Universidad Autónoma de Guerrero. Cuenta con 2 maestrías, una en Ciencias de la Educación y en Territorio y Sustentabilidad Social. Su trayectoria combina la docencia con la investigación social, centrando su labor en la educación inclusiva y la perspectiva de género. Ha desarrollado y presentado investigaciones sobre identidad sexual en adolescentes con discapacidad intelectual, violencia simbólica hacia las mujeres y ha participado en congresos nacionales e internacionales. Actualmente se desempeña como docente de educación especial en la USAER, donde promueve prácticas pedagógicas basadas en la inclusión educativa. Pues hasta aquí tenemos la presentación de nuestras maestras, maestros acompañantes, participantes de este conversatorio, y pues agradecerles que esta diversidad de perfiles también esté presente, y por ello brindo un aplauso sordo para que pues se sientan también bienvenidas, bienvenidos. Y pues bueno, a partir de de esta diversidad, como he mencionado ya, de, de perfiles y también pues de experiencias que han tenido, quisiera lanzar la primera pregunta. Ahí me comentan el orden en el que gustan participar este, ah, o lo asigno yo, como ustedes me comenten. La pregunta es, en cuanto al primer bloque, titulado Vocación y el legado de la pionera, porque como mencionaba nuestra coordinadora, la maestra Sofía Chiquets, estamos haciendo un homenaje también a la memoria de la maestra Guadalupe Álvarez Nevada, en cuanto a vocación y legado de nuestra pionera mexicana, ¿no? Veracruzana. ¿Qué experiencia o momento les ha llevado a ustedes, maestras, maestro, en, les ha llevado a elegir o a permanecer, a estar en la educación especial, y compartirnos a partir de su experiencia desde ahora, volteando a hacer una retrospectiva? ¿Qué le dirían a su yo actualmente? Eh, Abrimos micrófono. Adelante, maestro Pedro. Bien, como le comentaba eh, el día de ayer, yo no elegí llegar a educación especial. De hecho, pues yo me inicié en la docencia como maestro de telesecundaria, trabajando en las comunidades. El llegar a educación especial fue invitación de un maestro que le agradezco mucho porque eso me ha permitido, pues,
también aprender bastante de personas que no había tenido la oportunidad de contactarlas, interactuar con ellas. Y aparte, pues siempre uno como maestro foráneo busca acercarse a su hogar, a su domicilio, a su casa, estar más cerca de la familia. Pero el hecho de llegar a educación especial me permitió a mí tener una visión y abrir más la empatía, en la parte humana, porque también los jóvenes que en aquel momento el término para nombrarlos con necesidades educativas especiales son personas que llenan a uno de una gran sensibilidad y que también implican retos para tratar de apoyarlos en los aprendizajes de la mejor forma, de la mejor manera. A mí incluso le comentaba el día de ayer, al principio me pareció que era un exceso de trabajo, la documentación que uno tiene que estar realizando día a día, actualizando y todo. Y me preguntaba por qué tanto papeleo, para qué me va a servir. Poco a poco fui analizando y yo me fui dando respuesta a cada uno de los puntos que nosotros tenemos que realizar al momento de iniciar con un proceso de evaluación psicopedagógica. Y eso pues me abrió más la oportunidad de lo importante que es de conocer cada contexto de cada alumno, porque también ahí nos damos cuenta de su potencial y de lo que realmente requieren en sus áreas de oportunidad. Gracias, Aparte, maestro Pedro. Adelante, adelante. aparte de que es gratificante encontrar a exalumnos cursando el nivel medio superior y algunos han llegado hasta el superior. Y es muy placentero encontrar a veces en los hospitales trabajadoras sociales, maestros que su condición era ceguera, maestros de música, este, y algunos enfermeros, por citar algunos ejemplos. Wow, qué, qué afortunada experiencia, digo, tiene más camino recorrido. Estoy a casi de cumplir 6 años en este camino y pues no me ha tocado ver esa situación, pero pues gracias, maestro, por, por compartirnos. Yo creo que esa sensación de orgullo debe ser muy valiosa. Yo hasta ahorita me ha tocado solo ver el paso de primaria a secundaria y para mí ya es un triunfo muy grande, ¿no? Maestro, muchas gracias. Adelante, maestra Génesis, por favor, compártanos. ¿Qué Este, experiencia o momento le llevó a elegir la educación especial? Adelante, adelante. híjole, ¿qué me llevó? Creo que fui yo misma. Vengo de una familia de maestros, entonces la vocación por esta labor, pues me la inculcaron desde pequeña. Crecí debajo del escritorio de mi mamá y pues es algo que con lo que uno aprende muchas cosas, ¿no? Pero cuando yo tenía 6 años inicié la primaria y tenía ciertas situaciones, ¿no? No me gustaba socializar, etcétera. Era muy aislada y tuve una maestra que me apoyó mucho. La maestra que tenía en ese tiempo me ayudó mucho y la sigo en comunicación con ella y la recuerdo con mucho cariño y de ahí mi motivación de atender esta parte o esta área con los niños que precisamente no siempre se aíslan, sino que a veces los segregan también. Entonces, a los que a veces les prestan menos atención y pues investigando, viendo mi familia, yo dije educación especial. Entonces, he ahí mi motivación, creo que fue el que alguien se diera cuenta de que había una niña allá en la esquina y que me ayudó mucho a ser la persona que soy hoy, a prepararme, a mantenerme en actualización y y es algo que me gustaría transmitirle a mis alumnos también. Ser esa figura que te rescató, que te vio allá en la esquina. Entonces, eso me llevó a educación especial. Ay, wow, qué experiencia. Compártanos qué le diría
su yo Híjole, actual. no tengas miedo, Esa. porque sí, me daba mucho miedo estar en un campo así, porque decía, híjole, ¿qué voy a hacer cuando me toque un niño con discapacidad múltiple? ¿Qué voy a hacer voy a poder? Entonces le diría, no tengas miedo. Y de verdad, qué bonito escuchar al maestro Pedro que tiene satisfacción de ver a exalumnos ya en un nivel mayor. Dirás tú, no llevo tanto tiempo, tengo 10 años de servicio, pero lo máximo es mi alumna que está ahorita en el CEBETA, fue una de mis primeras alumnas y ahorita ya está estudiando un nivel medio superior y la veo y todavía me habla y mira maestra y bueno, es una satisfacción grande. Ahora imagínate el maestro ya ver profesionistas, ¿no? O sea, qué bueno, qué alegría y pues ahí vamos, es lo que nos sigue motivando. Claro, claro, sí, ¿no? O sea, es como este momento, justo la posibilidad, la oportunidad de compartir esto, ¿no? Yo creo que eh, en algún momento encontramos nuestra vocación, nuestro gusto por esta actividad humana, como decía el maestro Pedro, que hacemos, que despierta pues nuestras fibras sensibles, la empatía, el entusiasmo, también de pronto pues a lo mejor nos estresamos, de pronto nos frustramos ante las dificultades, los retos que vivimos, pero que pues también trae satisfacciones, ¿no? Y cómo empezar, ahora voltear a ver cómo empezamos, creo que es también necesario para identificar qué nos ha posicionado a hacer lo que ahora hacemos, ¿no? Y entonces, desde esta parte, pues agradecerles que nos compartieran cómo han llegado hasta acá y también, pues pasar a la siguiente pregunta. Eh, la maestra Guadalupe Álvarez Nevada fue una pionera en nuestro país, una mujer que gracias a ella creo yo que empezó a tener en cuenta el país el camino hacia la educación especial, ahora inclusión. Y bueno, para ustedes, ¿qué significado tiene pues que sea ella una pionera y que existan estas primeras veces, ¿no? Las primeras miradas a las personas con alguna discapacidad o que enfrentan alguna barrera y qué creen que nos hereda como docentes hoy en día? Eh, bueno, en lo particular, yo no tenía el gusto de conocer o saber de la maestra Guadalupe hasta que con la información que ustedes me proporcionaron, me di a la tarea de investigar su trayectoria en la educación y es placentero encontrar personas que se preocupan por que las demás sigan adelante. Eso es una motivación para que uno como docente se esfuerce, a que no hay obstáculos, que no hay barreras, que no hay retos y que todo puede tener una solución si es que se cuenta con la disposición, la empatía y las ganas de salir adelante. Es muy satisfactorio lo que la maestra ha hecho, el tratar de tenderle la mano a alguien, no mirarlo de arriba abajo, sino tenderle la mano para levantarlo, para que continúe, para que siga adelante. Los legados que ella ha dejado en su investigación en la educación, y yo he comentado que siempre los tomo como referentes, al igual de los grandes este, pedagogos como Vygotsky y Piaget, que eso me va a permitir a mí darme una idea de cómo puedo aplicar en mi contexto las áreas de oportunidad que estén requiriendo los alumnos. Y repito nuevamente, es una gran motivación y una inyección de energía como para no rendirse y decir, hay que continuar con ese legado, hay que tratar de que en México pues se avance más hacia una educación inclusiva. Así es, muchas gracias, maestro. Pues qué bueno que hoy tuvo la oportunidad de conocer a esta maestra Guadalupe Álvarez Nevada.
pues de quien también, fíjese que cuando nuestra compañera Sophie me mandó la información, yo dije, ay, ay, y también me puse a investigar, a revisar, y dije, creo que sí en la normal, medio recuerdo haber leído algo de que pues surgió por ahí algo en Veracruz y que luego en otros estados y así, ¿no? Como hablar de la inclusión. Empecé a recordar los temas de educación especial o de la atención a chicos, alumnas, alumnos con discapacidad, como en otros estados, ¿no? Y entonces también yo creo que, ay, aquí ya estoy respondiendo la pregunta desde mi experiencia, pero creo que también es el pensar en siempre nos han como que inculcado, orientado, hablado, dicho de las teorías, ¿no? Y de las investigaciones de otros pedagogos, sobre todo pues de otros países, de otros continentes. Y pues también aquí, ¿no? O sea, también pensar en que nuestros contextos son distintos, hay otras realidades y que si solo nos ponemos a pensar en esas metodologías o formas de trabajo de personas pues extranjeras, ¿cómo aterrizamos, no? Y esa es una problemática que al final trae otras consecuencias ya en el marco pues de la curricular, de la enseñanza y el área pedagógica, ¿no? Y entonces voltear a ver a esta maestra importantísima en nuestro país que yo no había tenido el gusto, digo, ay, sí, y gracias, Sofi, por tomar en cuenta y pues por ponernos a investigar, ¿no? Adelante, cedo la palabra, Sofi. En salas inclusivas nos parecía muy importante dedicarle este año, este mes, sobre todo el mes de agosto, que es el mes de la educación especial, a la maestra Guadalupe Álvarez Naveda, que ya tiene 3 años que falleció. Ella fundó las primeras instituciones dedicadas a la educación especial y sentó las bases. Ella fue clave para la creación de la Dirección General de Educación Especial en la SEP. Recibió un reconocimiento internacional en el 88 por parte de la UNESCO. Pero no solo eso, nos dejó un modelo y un archivo histórico. Hay un fondo documental que se conserva en Veracruz, donde podemos ver este modelo que ella deja. También desarrolló obras pedagógicas e investigativas, como psicología educativa, educación diferencial, técnica psicométrica y guías de diagnóstico, que se usaron durante décadas. Me parece una cosa muy relevante el que hoy podamos hablar de ella. Hoy podamos hablar de una mujer mexicana que en su tiempo desobedeció las órdenes de su familia de dedicarse solo a fundar una familia y no prepararse. Ella insistió y persistió en volverse maestra, pero no solo eso, sino en voltear a ver un área donde por décadas teníamos otro modelo social y ella, esta visión social, la trastocó, la transformó y cambió la idea de que las personas con discapacidad, como yo, debían estar aisladas. Nos demostró que podíamos aprender, desarrollarnos y participar en comunidad. Y como mujer profesionista con discapacidad auditiva, estoy muy agradecida porque nos abrió el camino a muchos profesionistas que estamos por el mundo tratando de poner nuestro granito de arena. Lo digo con mucha emoción porque estoy encantada de esta plática, estoy muy agradecida, tengo la piel chinita de todo lo que estoy segura que voy a aprender de ustedes. Y pues bueno, ya solté parte de mi entusiasmo y dejo hablar a la maestra Génesis. Muchas gracias. Gracias, gracias, Sofi. Sí, pues mira, lo que nos deja la maestra dirás tú es, fíjate que es hasta extraño, o bueno, el cómo no se habla mucho de ella, o cómo no se nos da, cómo conocemos teorías de Vygotsky, dirá el maestro de Piaget, y a veces no le damos la relevancia suficiente a otras personas, porque esta maestra hizo, por decirlo así, hizo visible lo invisible en esos tiempos. Entonces, el hecho de que analizando su carrera, lo que hizo, prácticamente hizo lo que seguimos haciendo.
Entonces, lo único es que ella insistió, persistió y hasta que logró logró hacer algo. Entonces, algo que a mí me deja mucho es el hecho de que ella desarrolló herramientas de evaluación. Entonces, es algo que nosotros como maestros de educación especial muchas veces hacemos y no nos damos cuenta, porque yo les repito, yo trabajo en comunidad y detectas alguna necesidad, algún niño, y lo ideal sería canalizar, ¿no? A un especialista. Y los protocolos te dicen canaliza, pero ¿qué se hace cuando estás demasiado lejos? Cuando no hay la economía, cuando no hay los servicios cerca y aparte las costumbres de la comunidad pues no favorecen mucho. Entonces, ¿qué hacemos? Adaptamos lo que hay, lo que conocemos para poder conocer y para poder saber en qué situación están nuestros alumnos y de ahí partir, poder apoyarlos. Yo tengo una alumna ahorita con sordera y créanme que me está costando muchísimo porque me dicen, ¿para qué le enseñas? Y a veces me frustra que a veces compañeros maestros, ¿para qué le enseñas lengua de señas? Aquí nadie sabe lengua de señas. Y yo digo, ok, sí, no, desde que yo llegué hace un año a esa escuela he tratado de hacer como que un proyecto de que motivar a los niños, después a los maestros, intenté con los maestros, no pude, entonces de que me voy a con los niños para que le exijan a los maestros, porque pues sí les interesa, ¿no? Despierta inquietud en los niños y con la familia de la niña y con la niña y ya por lo menos parece nada, pero ya en un año ya los niños ya conocen saludos, ya conocen abecedarios, o sea, ya va avanzando poquito, pero ahí va. Y me dicen, ¿para qué le enseñas lengua de señas? Yo, si aquí nadie lo habla. Yo dije, no, pero ¿qué tal y un día ella sale? ¿Cómo crees que ella Sí, ¿qué tal y un día ella llega a salir? ¿Qué tal y si logro despertar en ella esa motivación de poder salir de ahí y querer estudiar a lo mejor una licenciatura? ¿Y qué va a hacer cuando llegue a un lugar y en su casa le entienden las señas que conocen, pero la conocen su familia y ella, pero cuando se quiera comunicar con otras personas, cuando quiera ser parte de una comunidad fuera de ahí, entonces eh, la imagen de la maestra Guadalupe, o al investigar más a fondo, dirás tú, porque yo había escuchado así o la habían nombrado o ciertas cositas, pero nunca se le había dado o nunca se le había dado la relevancia a lo mejor que tiene su trabajo. Porque si nosotros persistimos, insistimos, podemos lograr grandes cosas. Y qué bueno que se está mencionando, porque fíjense, a veces a lo mejor no conocemos mucho de ella y ya nos dimos a la tarea de investigar su trayectoria, su trabajo lo conocemos y pues el día de mañana compartirlo con nuestros compañeros, ¿no? Y así se va a hacer, haciendo visible lo invisible. Sí, gracias, claro que sí, pues justo, ¿no? Y digo, no, mm, creo que muchas veces pasa eso, ¿no? Como es un tema de hasta, hasta malinchismo que luego decimos, ¿no? Que siempre volteamos a ver a lo externo y lo propio pues se discrimina o no se toma en cuenta. Y en este caso, pues voltear a ver a la maestra Guadalupe pues creo que es relevante justo, ¿no? Por lo que ya hemos comentado y porque también yo decía, bueno, por ejemplo, no está aquí la maestra Yasmín, con quien también tengo el gusto de compartir una amistad muy cercana, que ella ha hecho mucho por trabajos de investigación y digo, ay, pues luego cuando hacemos trabajos juntas, digo, nunca va a aparecer nuestro nombre así como ni tan citado, ni tan mencionado, ni nada, pero llegar a nuestras conclusiones, ¿no? A nuestros pequeños aportes y que pues son valiosos al menos para pues las personas en las que se convierten en nuestro objeto de investigación, ¿no? En este caso, pues niñas y niños que son en quienes pues focalizamos nuestra atención y creo que quién será la siguiente Guadalupe Álvarez de Guerrero, la maestra Génesis. Digo, el maestro Pedro Malagón también, que no es poca su experiencia que tiene frente al trabajo con
estas infancias y adolescentes que se enfrentan a situaciones, pues, muy tristemente, ¿no? Todos creo que desafortunadamente pasamos por estas circunstancias de, pues, conflictuarnos con el contexto, con otros docentes que son poco empáticos y bueno, esto con lo que lidiamos. Y pues, gracias por opinar, por externar lo que han compartido ya en cuanto a esta primera ronda de preguntas. Y pues pasaremos con la segunda ronda, que es el primer encuentro con la palabra, con las palabras. Recordar que, pues bueno, en este espacio de mediación lectora, que es Salas Inclusivas, pues hacemos el acercamiento y nuestro eslogan es que el libro sea un puente de acercamiento, ¿no? Como hacemos a través del trabajo cotidiano de la docencia que el fomento a la lectura y en los espacios pues de lectura, como nos lo inculca también el Fondo de Cultura Económica, es lectura no solo es leer la palabra, ¿no? Sino también leer el contexto, leer otras circunstancias, leer los gestos, leer lo que es leer y no solo como tal, ¿no? El libro, la literatura, sino el cómo sentimos, cómo escuchamos, cómo percibimos. Desde esta lectura, ¿por qué consideran que el fomento lector es fundamental en el desarrollo integral de las niñas, los niños y jóvenes que enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación? Bueno, en lo personal yo considero que el fomento lector va a ser importante en todos los seres humanos. Eh, Hablando de los alumnos que enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación, es de vital importancia también, porque es acercarlos hacia la autonomía. Como seres humanos, como padres de familia, el contar con un familiar o tener un hijo con esas condiciones me preocuparía, porque no le voy a vivir toda la vida, no voy a ser una persona que siempre va a estar ahí para estarle. Entonces trataría de llevarle hacia que él se enfoque por la lectura para que tenga mejores conocimientos, más herramienta, más facilidad de palabra. Le va a facilitar también la socialización, interacción con otras personas, le va a dar mayor seguridad emocional para poder ser más interactivo, más empático y para poder expresarse. Desde mi punto de vista, el tener un mayor bagaje de palabras y de conocimientos siempre va a facilitar acercarse a un aprendizaje y le va a despertar la curiosidad por ir aprendiendo cada vez más, más y más. Y probablemente, pues a lo mejor sean investigadores, con esa curiosidad que se vaya generando. Y eso, pues, le va a facilitar las puertas para que ya en lo futuro sean personas independientes. Claro que sí, claro que coincido totalmente con esta opinión, maestro. Pues adelante, maestra Génesis. Gracias, maestro Pedro. Híjole, pues desde mi perspectiva, la lectura es un hábito que deberíamos tener todos, es un hábito primordial para todo. Entonces, porque la lectura no solo desarrolla actividades habilidades académicas, desarrolla la imaginación, la comunicación, el pensamiento crítico. Entonces, para mí sería básico que cualquier persona con este hábito le abre muchísimas puertas. Entonces, lamentablemente en la actualidad son pocas las personas que tienen ese hábito, ¿no? Entonces, desarrollar esa habilidad o ese hábito en los niños con alguna necesidad educativa, con alguna barrera, pues les abre más puertas, ¿no? A no quedarse ahí donde están, a motivarlos, a ser mejor, a salir de donde están, a salir de su zona de confort, a cambiar esa mentalidad a veces
de no solo de la sociedad, sino de ellos mismos, para poder salir de donde están, de su zona de confort, para poder superarse y poder creerse ellos mismos que pueden ser algo más, porque muchas veces la sociedad y hasta la propia familia como que les ponen ciertos limitantes, ¿no? Entonces, desarrolla este pensamiento crítico, entonces siento que es una habilidad fundamental en la vida de todos y sobre todo puede ser una herramienta muy valiosa para nuestros alumnos con alguna necesidad. Claro, sí, gracias. Sí, justo a partir de esta opinión y de esta experiencia, compártanos, por favor, que estoy intrigada a partir de su contexto, de los lugares en donde se encuentran trabajando, interviniendo, qué estrategias, qué adaptaciones, qué creatividades han realizado para acercar la literatura, la lectura a sus estudiantes. Eh, bueno, en mi caso, yo siempre me he desempeñado en el nivel secundaria, trabajo con adolescentes. Es muy complicado a veces tener interacción permanente con ellos porque muchas veces los maestros no permiten ingresar al aula por celos profesionales, de que piensan que uno va a fiscalizar, visualizar la clase, pero sí les he compartido algunas estrategias también a los chicos. Una de ellas es la lectura por pequeños párrafos y en esos pequeños párrafos hacer unas pausas y cuestionamientos de que ellos se den cuenta, por citar un ejemplo, si vamos a hablar de un cuento de la Caperucita Roja, y qué hubiera pasado si los hechos se hubieran llevado en la noche, que ellos vayan despertando la imaginación, el gusto, o qué hubiera pasado si no hubiera llegado a tiempo el leñador. La lectura debe ser un espacio de diversión. Siempre he considerado que en la escuela ningún alumno debe de ir estresado, sino debe de ir contento cuando la clase sea interactiva y la lectura se haga interesante, amena. Otra estrategia que he ocupado, por ejemplo, cuando hablamos, decir, de la Revolución Mexicana, que es uno de los temas que se da, situar al alumno como los personajes que estén viviendo esa época en ese tiempo. Decir, a ver, tú vas a ser Hidalgo, imagínate que la Revolución Mexicana inició y tú vas a dar el grito de independencia en tal fecha. Situarlo siempre como los personajes centrales de lo que están pasando, como si lo estuvieran viviendo, les va a facilitar ese gusto por la lectura y les va a facilitar una mayor comprensión lectora. Igual, pues las palabras, a través de pequeñas palabras, ir formando, un texto más amplio o más divertido. Es lo que ahorita en lo personal se me ha ocurrido y al tratar de leerles, pues con la modulación de la voz adecuada, con una entonación adecuada que permita captar esa atención para que ellos estén atentos y se vayan fomentando o lanzarles preguntas que les despierten el interés porque cada vez se vayan ellos atrapando en la lectura. Muy interesantes propuestas. Yo creo que eso ya lo convierte en un mediador de lectura sí o sí, aparte de ser un buen maestro, porque justo, ¿no? Pensar en estrategias creativas que acerquen es a veces complicado y sobre todo pensar en adolescentes que a veces están como más renuentes. Gracias, maestro. Maestra Génesis. Ay, bienvenida a la maestra Yasmín, también ya anda por aquí. Queremos escucharles. Adelante, maestra. Sí, pues, híjole, estrategia así, sí, bueno, le puedo llamar estrategia, es despertar la curiosidad, de acuerdo al momento, de acuerdo a sus gustos. Yo siempre soy de que a veces tengo la fortuna, a lo mejor, de que muchos niños me buscan a la hora de recreo, ahí van, maestra, esto, maestra, el otro, y no sé, por dar un ejemplo de, te va a pasar como Pedro, ¿eh? ¿Quién es Pedro? Ah, no, es que mire, había un niño así, así, ¿lo quieren? Ah, yo tengo un libro de eso, ¿lo quieren leer? Sí, sí, sí. Y y ahí voy por mi librito, ahí voy por mi librito y a leerlo, si no sé qué. Y dirá el maestro preguntarles, ajá, y si Pedro no hubiera hecho eso?
hubiera sido. Entonces, hacerle preguntas respecto a eso también. Entonces, y así, o fíjense que siempre las historias de terror, maestra, cuéntenos una historia de terror. Y así los involucrando, ¿no? Y siempre tengo como que mi librito, mis dos, tres libritos, o voy llevando, miren, yo tengo y así. Entonces, despertar la curiosidad en ellos me ha ayudado mucho, sobre todo con los niños que a veces se niegan a leer. Y no quieren, están cansados, están aburridos de que pues planas, transcribe textos, entonces como que eso me ha ayudado mucho. Recuerdo mucho un alumnito que yo tuve hace muchos años que estaba diagnosticado con TDAH y tenía una fascinación por ciertos animales, como los murciélagos. Entonces sus regalos eran, profa, le trajo un murciélago. Entonces tenía cierta fascinación por ese tipo de animalitos. Entonces él se negaba por completo. Cuando yo sabía, ya sabía leer y escribir, pero se negaba por completo a leer. O sea, él, ay no, yo no me voy a sentar ahí. Y mira, encontré un libro que habla de los murciélagos. A ver, y ya después ya le llevaba otro libro que ya traía menos dibujos, ya traía más letras. Y así. Lamentablemente, por cuestiones familiares, tuvo que irse y hasta la fecha no sé nada de él. Me gustaría saber qué es de él. Pero sí, eso es lo que ahora sí que utilizar cualquier anécdota, cualquier espacio para despertar esa curiosidad o esa motivación por la lectura, despertarles ese interés en conocer más. Ay, gracias, gracias. Hablarles de chisme siempre funciona. Y también la técnica del No lo maestro quería Pedro, decir hacer así, pero sí, la como que el prosodia. No, yo sí chismecito. les digo, les tengo un chisme y ya se acercan. Vamos, gracias, gracias. Sí. Maestra Yasmín, ¿alguna experiencia que quiera compartirnos de cómo ha acercado la Bueno, lectura a tus alumnos, tus estudiantes? Gracias. bueno, primero, buenas noches a todas y todos. La verdad es un gusto para mí estar en esta tarde-noche con ustedes, compartiendo todas estas experiencias hermosas. Gracias por la espera, la verdad. A veces, pues, ya ven, las vivencias de la vida nos hacen, pues sí, definitivamente tenemos previsto unas cosas y nos suceden ciertas situaciones. Pero bueno, precisamente cuando estaba escuchando las anteriores participaciones del maestro Pedro. Maestro Pedro, un gusto nuevamente estar con usted. La Gracias, verdad, igualmente. aquí seguimos aprendiendo nuevamente de usted. Igual, pues estamos compartiendo esos espacios, maestra Génesis, y también es un gusto. Pues también pues, la maestra Sofía, qué gusto conocerla. La maestra por ahí Abril también, y bueno, mi querida colega y amiga Hilda, este. Fíjense, con esta pregunta que estaba pensando un poquito y reflexionando también desde mi práctica, y algo que he utilizado sobre todo porque yo estoy en el nivel primaria, apoyando dos escuelas en la región de la montaña baja del estado de Guerrero. He utilizado más cuestiones, pues sí, un poco más de alguna forma didácticas para los alumnos, un poquito el uso de formatos visuales, donde vaya como que una narración con audio, pero también con escritura y animaciones. Me ayuda mucho, me apoyo muchísimo en las herramientas tecnológicas un poquito con mi computadora porque definitivamente en la comunidad pues no tenemos todo el equipamiento, ¿no? O una aula de medios para hacer uso, así que yo personalmente utilizamos la computadora de su servidora y también me sirven mucho los pictogramas, tal vez no desde el sentido, en esta cuestión creo que va muchísimo también considerar el ajuste del material hacia los alumnos, porque no a todos les funciona. Entonces, en los pictogramas siempre lo trato de ajustar acorde a la condición de cada estudiante, al menos de las barreras que se encuentren enfrentando, ¿no? Y me gusta mucho, hay unos tableros de comunicación que personalmente los estoy tratando de empezar a implementar, que pueden funcionar muchísimo y van acompañados de materiales multisensoriales. Ahí dependiendo también del ajuste de los educandos.
también depende de la condición, ¿no? Que estemos hablando. Así que mínimo yo me ajusto con referente a los ajustes que los alumnos necesitan y pues de ahí voy implementando estas. Finalmente que es una estrategia no global de atención a todas y todos los alumnos que enfrentan barreras. Entonces, es lo que más trato de utilizar. Algo que me funciona mucho, sí, escuchaba hace ratito ahí la que decía los chismecitos, sirve muchísimo, porque también tenemos que partir desde el interés del alumno, finalmente. Si a ellos les interesa un tema, pues sí, el chismecito a veces nos va a sacar muchísima información de cuál es el interés del que va a partir el alumno, ¿no? Entonces sí, finalmente es lo que le da sentido al menos a los alumnos que les apoyamos es eso, ¿no? ¿En qué les va a funcionar? Entonces, partiendo de conocimientos, al menos en la comunidad en la que estoy, conocimientos desde su localidad, desde la lectura de su realidad. Entonces ahí como que empezamos como que implementar esa parte, ¿no? Y sí, finalmente el proceso de lectura para los alumnos, al menos de una comunidad, sí es un poco complejo, porque pues como tal, en cultura general hay un poquito sí, desinterés de parte, ¿no? Pero es por lo mismo, ¿no? También del propio contexto, ¿no? Entonces, sí se trata de esa prioridad y finalmente pues los alumnos se van interesando conforme tú vas ajustando las actividades, al menos en lectura. Y eso sería un poquito compartirles de lo que hacemos. Gracias, gracias. Muy interesante, querida Yasmín. Pues fíjate que justo, ay, ya se escuchan los altavoces, no ha llovido y entonces la preocupación del pueblo es que como no ha llovido, están convocando a la comunidad para ir al cerro a rezar, a llevar más ofrenda, ¿no? Con las tradiciones. Hacer la petición de agua, ¿no? Sí, 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 como no ha llovido, se hizo en mayo y ahora nuevamente, porque ya estamos a agosto y no. Entonces, el pueblo es totalmente dependiente de la actividad agrícola y pues necesitamos la lluvia para la producción. Y justo, ¿no? A partir de esta acotación y de la participación de la compañera amiga Yasmín, ya avanzó hacia hablarnos un poquito también como de estas prácticas, ¿no? Y de lo contextualizado pues, hacia nuestro país y hacia nuestro territorio. ¿Cuál es el reto más grande que enfrentamos al que nos sometemos y cómo hemos buscado resolverlo con los recursos que tenemos disponibles? El reto hacia la lectura, maestra, yo creo que desde mi punto de vista, el reto que hasta ahorita en lo personal se me ha complicado es tratar de que los padres de familia se impliquen en ese seguimiento de cerca de sus hijos. Lamentablemente cometemos un error bien grande en este nivel y ahorita lo voy a tratar de mencionar. El hecho de que ya ver a nuestros hijos adolescentes físicamente más altos, a veces más fuertes que uno, los descuidamos. Yo les he comentado a los padres de familia que cuando los llevan a los niveles anteriores, lo que es primaria y preescolar, estamos todos los días ahí, los llevamos de la mano, los cargamos para que no los vaya a pasar a traer un auto o se vayan a caer en tiempo de lluvias en un charco, los vaya a morder un perro. Y cometemos el gran error de dejarlos en el nivel secundaria, donde es donde más nos necesitan, porque pues ellos están confundidos por los cambios tanto físicos y emocionales que están sufriendo. Entonces, ese acercamiento hacia la escuela para darles acompañamiento, pues los papás se ausentan y no nos están apoyando, nos están ayudando en gran cosa para estar pendiente de qué trabajos pendientes hay, de que se le está dificultando más a mi hijo. Entonces, en ese sentido, pues yo he tratado de ofrecerles diversos
estrategias. Una, por ejemplo, en la mañana en turno matutino, el horario de educación especial marca de 8 a 12:30 la jornada. Yo observando que los papás llegan antes de las 7 con sus hijos y que nunca nos van a esperar para tratar de apoyarlos y motivarlos, tuve que hablar con los directivos, tanto de la escuela como el de educación, mi directivo de USAER, y sugerirles que qué posibilidad había de recorrer mi horario. Es decir, no llegar a las 8, sino llegar 1 hora y media más tarde, 1 hora, y también irme a la hora de la salida de la escuela. Porque yo veía que los papás sí estaban pendientes de sus hijos a esa hora. Eso me dio la oportunidad de que aunque no me querían ver, pues yo los abordaba y decirles, ¿sabe qué, señor padre de familia? Esos son los ajustes razonables que acordé con los maestros en cuanto a este trabajo. Le modelaba o les modelo los que aún se prestan cómo favorecer esa comprensión lectora, porque es una de las principales barreras que enfrentan los alumnos, sobre todo que tienen una discapacidad intelectual. La comprensión lectora, que es muy importante, hay que modelarle estrategias para favorecer esa comprensión. Cuando los papás no pueden ir, doy la opción de que sea una persona de la familia, no necesariamente él, pero que vaya para que yo les pueda explicar cómo le van a apoyar a sus hijos. Y hablar de lectura, no solamente nos estamos refiriendo a que se tiene que comprender el español, sino también en física, en biología, en geografía, va implícita lo que es la lectura y la comprensión lectora en todas las disciplinas. Y en ese sentido, igual a veces dicen, no, pues no tenemos tiempo. De acuerdo. ¿Qué le parece que a través de una videollamada, en un espacio que usted tenga, a veces, pues con la disposición de las tardes, noches, les llego a responder sus dudas? Ese es uno de los grandes retos que enfrentamos y esas son las estrategias que he tratado de utilizar para ir ayudando. Gracias por compartirnos, maestro. Pues sí, creo que siempre vamos a ir acompañando de esos retos, el buscar esas soluciones o cómo enfrentarlo, ¿verdad? Adelante, maestra Génesis, por favor. Pues fíjate que coincide mucho con el maestro, uno de los retos, de mis retos más grandes que tengo es el batallar o lidiar con las familias, por así decirlo, ¿no? Porque a veces sus expectativas sobre sus hijos son demasiado bajas. Siempre me dicen, ay, maestra, ¿con qué aprende a escribir su nombre? Con eso. Entonces, me falta ese apoyo en casa, de que a veces me cuesta los maestros de aula regular y aparte el papá como que siento que voy yo sola batallando con todo, ¿no? Entonces, cambiar esa idea principalmente en los papás de que su hijo puede lograr más, claro que sí puede, pero necesita apoyo de todos. Y si usted, que es la parte medular en su vida, pues lo limita, es menos. Entonces, ese es el principal reto, cambiar esos estándares familiares, algo, o esa manera de pensar de las familias. Y más trabajando yo en comunidad, repito, es más difícil. De que, ay, maestra, con que escriba su nombre, ya. Y es de que no. Y también, ahora sí que la forma de trabajo de los maestros de aula regular. Trabajo en una comunidad un poco retirada, entonces, a pesar de los tiempos en los que estamos, hay muchos maestros una práctica educativa, pues, de hace muchos años, con una mentalidad un poco más cerrada aún en estos tiempos, y es difícil a veces trabajar de manera colaborativa. Entonces, la mejor manera o lo que he encontrado, lo que más me ha funcionado es evidenciar sus avances, evidenciar sus proyectos. De esta alumna que yo comentaba al principio, que yo todavía está en Cebeta, me acuerdo, que tuve una discusión algo fuerte con su maestra porque la maestra iba llegando desde que la voy a reprobar porque pues la niña no sabe leer, va para tercero y no sabe leer. La niña tiene discapacidad intelectual y yo le decía, es que sí tuvo avances, o sea, de acuerdo a su plan, la niña tiene avances, no la puedo reprobar porque sí está avanzando a su ritmo. Entonces, pero sí, le digo, puede que ella no aprenda a leer
en este ciclo, a lo mejor no en dos, pero lo va a lograr porque va avanzando. O sea, respetemos su ritmo de aprendizaje, su estilo. Bueno, al fin de que la maestra me dijo, y siempre decía, ahora como tú, una niña, me va a venir a decir a mí que soy una maestra de muchos años. Entonces, eh, al final fue de que, ok, ya, no voy a discutir contigo, te voy a hacer caso a lo que tú digas, ahí verás cómo se la arma la niña. Entonces, ese niño tuvo un cierto despegue en ese ciclo, gracias a Dios, por suerte mía lo mejor. Entonces, convencí también como que los papás vieron esa parte de que, oye, la maestra está, sí le está echando ganas con mi hija y yo ahí era de que, señora, mire, aquí esto, señora, aquí el otro. Entonces era el maestro, no me querían ver, me sacaban la vuelta. Había madres que le daban la vuelta a mi salón por la parte de atrás porque yo estaba mi salón estaba en la entrada, pero si era de que yo salía y estaba platicando con el intendente en la entrada y de que, oiga, oiga, señora, así esto. Entonces, abordarlos, aunque a veces no me querían ver, pero sí, como que es un trabajo eh, eh, constante, ¿no? De estar ahí como de cuchillito a cuchillito para ir cambiando esa mentalidad o ir abriéndole oportunidades, que les den la oportunidad o la confianza de que ellos puedan lograrlo. Entonces, si a veces, eh, digo, si no se lo creen ellos, pues, ¿cómo lo hacemos, no? Claro. Este, perdón, yo sé que ya pasó mi Adelante. turno. No sé si la maestra me permita compartir una estrategia que tal vez debí haber mencionado en su momento. Yo tengo una sobrina que ya iba también en segundo, tercero y se le dificultaba mucho la lectura. Entonces, en la casa, por costumbre, en la casa de mi mamá, todos los domingos se juntan a jugar lotería. Lotería, que nomás para pasar el rato, de a 50 centavos, 10 centavos. Y yo veía que la niña estaba interesada en eso. Hablé con todos y les cambié su lotería por una lotería de palabras. En poco tiempo ya accedió a la lectura. Probablemente si eso pueda serle útil, lo comparto con mucho gusto. Muchas gracias, maestro. Qué amable. Gracias. Adelante, maestra Yasmín, por favor. Bueno, igual coincido un poquito con los maestros porque justamente estaba recordando un poquito y fíjense, aquí en las comunidades se da muchísimo también la cuestión de la migración. Y debido a esa situación, pues sí hay poca implicación de los padres de familia en las actividades. Entonces, pues sí, sí definitivamente son fenómenos contextuales, socioculturales, de cuestiones políticos y sociales que vienen a impactar a las familias de manera local y finalmente pues afecta también desde la cuestión global porque ellos se van y sí definitivamente por eso los niños como que son un poco aislados a este proceso y más en la cuestión al menos ellos te dicen, yo quiero que mi hijo aprenda a leer y escribir, maestra, con eso, porque definitivamente después en la secundaria, en una comunidad, al menos acá en la zona de la región montaña baja del estado de Guerrero, te dicen, la verdad yo nada más quiero que estudie primaria y ya, y más por su condición, ¿no? Entonces, sí, esa es la situación que tenemos, ¿no? Una cuestión de que la implicación de los padres a veces es nula, prefieren ellos irse al campo a trabajar que ir a la escuela a apoyar. Y otra que pues definitivamente hay ausencia de los alumnos durante el tiempo que se van los padres a trabajar, ¿no? Porque se van con los hijos. Entonces te van 2, 3, 4 meses al año y regresan al final del ciclo escolar y prácticamente ya no hay nada que hacer en ese espacio, ¿no? Entonces, sí, definitivamente es una cuestión muy compleja, al menos desde nuestro trabajo como educadores de educación especial. Ese sería mi participación. Gracias, querida Yasmín, maestra Génesis, maestro Pedro. Pues yo creo que hasta aquí nuestras opiniones respecto a las estrategias que hemos implementado, diseñado y aplicado han sido pues funcionales, útiles y siempre voltear a ver, ¿no? A todo lo que conlleva pues los elementos de nuestras y nuestros estudiantes, lo institucional, lo local, lo familiar, lo personal,
Y pues bueno, adelante, querida Sofi. Me quedo sin palabras. Lo que dijo ahorita la maestra Yasmín, y yo creo que nos mueve y es algo que se tiene que decir más seguido, más fuerte y más reiteradamente, porque son unas realidades que no queremos ver, que nos ensucian las estadísticas falsas que a veces queremos compartir para quedar bien. Y yo creo que en todas partes la verdad llega a ser molesta, llega a incomodar. Eh, pero qué bueno en este día del maestro de educación especial poderle dar voz y cuerpo a todo esto, dado que queremos aparentar tanto que vamos para adelante, pero si todavía no podemos dar apoyo al maestro de educación especial, darle el espacio y darle el peso que se requiere. No digamos, no digamos en comunidad, donde nos dicen reiteradamente que es el año de las familias originarias, de este habla originaria, y aún así seguimos sin apoyar lo que tiene que ser. Hay muchísimos temas y preguntas que se nos quedaron en el tintero, querida Hilda, porque es un tema que da para muchísimo. Yo les agradezco desde el fondo de mi corazón que estén aquí. Soy una mujer profesionista con discapacidad auditiva y me siento muy orgullosa de ser una mujer que concluyó sus licenciaturas y su maestría. Y todo fue gracias al impulso que se me dio desde el aula, el creer en la posibilidad de llegar. Y todo eso es gracias a ustedes. Así que mi aplauso, el de mi querida Abril y Yuleni, para todos ustedes. Un aplauso sordo desde el fondo de nuestro corazón. Las gracias por estar aquí, por la profesión tan hermosa que tienen. Y aquí no ha acabado todo. Nosotras decimos que quien una vez inclusiva, siempre inclusiva. Y esta es su casa a partir de ahora. Cualquier evento, cualquier situación que quieran ustedes dar a conocer, aquí tienen nuestro foro. Pero por ahí me dijeron que el Programa Nacional Salas de Lectura les tiene un regalito. ¿Es cierto, querida Brit? Aviéntese Sí, con eso, por favor, sí, corazón. es cierto. Ok, Vamos a ello. listo. Bueno, el Programa Nacional Salas de Lectura otorga el presente reconocimiento a Génesis Chona Organes por su valiosa participación en el conversatorio virtual Palabras, Encuentros y Magia en la Educación Especial en el marco del Día del Maestro de Educación Especial realizado el 9 de agosto de 2026. Muchas felicidades. Luego, Gracias, muchas gracias, sobre todo, muchas gracias por la invitación y por darnos esa apertura de poder expresar y compartir nuestra experiencia. Esta es su casa, maestra. Continuamos. continuamos. El Programa Nacional Salas de Lectura otorga el presente reconocimiento a Yasmín Memigia Aparicio por su valiosa participación en el conversatorio virtual Palabras, Encuentros y Magia en la Educación Especial en el marco del Día del Maestro de Educación Especial realizado el 9 de agosto de 2026. Muchas felicidades. Muchas gracias por estar con nosotros. Y finalmente, el Programa Nacional Salas de Lectura otorga el presente reconocimiento a Pedro Malagón Nolasco por su valiosa participación en el conversatorio virtual Palabras, Encuentros y Magia en la Educación Especial en el marco del Día del Maestro de Educación Especial realizado el 9 de agosto de 2026. Y bueno, cabe aclarar que estos reconocimientos, que además de que se los haremos llegar, están firmados por la coordinadora del Programa Nacional Salas de Lectura, Sofía Trejo Orozco. Muchísimas gracias. Para mí es un placer y una gran satisfacción poder compartir y aprender también de todos los que están en ese momento participando. Y en lo sucesivo, Muchísimas quedo a gracias, la orden. maestro. Quiero nada más acotar algo rapidísimo. Hilda, también te vamos a hacer llegar tu reconocimiento por moderar esta charla. Te lo haremos llegar como siempre.
una gran charla, maestro Pedro. Muchísimas gracias por aceptarla, maestra Génesis. Yasmín, muchísimas gracias que le hiciste toda la lucha y llegaste. Llegaste como las campeonas, rayando llanta, pero llegaste. Muchísimas gracias. No hay nada más valioso que el tiempo y ahorita lo veo fructificar cuando veo al compañero Lucio ahí gigantesco, ya ni lo reconocía, de tan grande que está. Y muchísimas gracias por regalarnos ese elemento tan valioso que no tiene precio. Y ahora los invito a despedirnos como lo hacemos aquí también ahí tiene su pequeño la maestra Génesis, como acostumbramos en salas inclusivas. Y si me ayudan, esta es nuestra seña. Esta es nuestra seña. Y lo decimos entonces. ¿Quiénes somos, Lucio? Normalizando la diversidad con un libro como Excelente. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Feliz día, maestros. Muchas gracias por estar con nosotros. Feliz día y gracias. Gracias, Larga maestra vida a su Génesis. carrera, larga vida. Muchas gracias. Pedro.